Ruxolitinib, como vimos en los datos que les mostré, pues ha demostrado mejorar la esplenomegalia, los síntomas constitucionales, la calidad de vida y ofrece una ventaja en la supervivencia. Sin embargo, pues se requiere un mejor conocimiento en relación a la fisiopatogenia de estas enfermedades, particularmente de la mielofibrosis, y el desarrollo de fármacos que, como el caso de Ruxolitinib, pues utilicen o nos ayuden a controlar la sintomatología y todas las situaciones que coadyuvan para que el paciente pues pueda tener una calidad de vida mejor. Y pues esto nos permita, evidentemente, cambiar la historia natural de la enfermedad y eventualmente producir la curación de nuestros pacientes. Gracias. Tenemos tiempo de algunas preguntas. ¿El fósforo 32 en Polivera ya es algo que ya no se usa o habrá todavía algunos pacientes que tengan indicación para esta terapia que estuvo en boga hace unos 3 décadas? Y la pregunta para la doctora Guzmán es ¿cómo explicar este incremento casi al triple de las infecciones, en la reactivación del herpes zóster en 2 estudios muy similares, con dosis parecidas, número de pacientes similares? O sea, ¿cuál es la explicación por la cual en uno el incremento de infecciones urinarias y de reactivación hay tanta diferencia entre 2 estudios que usan el mismo fármaco a la misma dosis? Bueno, con respecto a lo del fósforo, el fósforo tiene un uso muy limitado actualmente. No es que esté contraindicado, pero bueno, lo utilizamos en algún paciente que no pueda ver muy mayor, que no pueda venir a las consultas, que esté, por ejemplo, en una residencia, este tipo de pacientes que son una minoría. Bueno, en relación a la presencia de infecciones y el uso de inhibidores de JAK, pues se sabe que dentro de la familia de cinasas tipo Janus pues existen diferentes tipos y que aunque cada una tiene una función específica, pues existe cierta actividad cruzada entre ellas. A este respecto, la que se considera responsable de la aparición de infecciones por estos medicamentos que inhiben la vía de JAK, pues es JAK3. Entonces, yo tiendo a pensar que el incremento en la incidencia de infecciones en este grupo pues está asociado también a cierto efecto en el bloqueo en relación a la actividad de esta cinasa. Hace algunos años, cuando Ruxolitinib estaba en las primeras fases de estudio, un doctor, podría ser el doctor Teferi, publicó en Blood un artículo de cómo trato yo la mielofibrosis primaria y le daba un rol central a lenalidomida. Ahora veo que no aparece ninguna de las opciones, algo cambió para que no tenga ningún rol. Y a los 3 panelistas, una pregunta pues hasta un poco esotérica. El problema de las plaquetas en los síndromes mieloproliferativos, ya lo sabemos, es muy complejo y da tanto trombosis como hemorragia. Pero en relación con la presentación que nos hizo el doctor Boluda de Valencia, respecto a que para evitar hemorragias convenía meter a los pacientes con una reducción en el número de plaquetas, ¿hay alguna hipótesis para explicar por qué la reducción de plaquetas del síndrome mieloproliferativo pueda disminuir el riesgo de hemorragias? Bueno, en relación a la primera pregunta del uso del lenalidomida en mielofibrosis, pues sigue teniendo su papel. De hecho, lo mencioné de forma muy breve al principio de la plática, en donde comenté que parte de las terapias convencionales incluían desde el uso de hidroxiurea hasta inmunomoduladores, y efectivamente dentro de ese grupo se encuentran la talidomida y la lenalidomida, que se pueden usar solos o en combinación con esteroide. Entonces, bueno, siguen teniendo su papel. Sin embargo, bueno, el objetivo de la charla era Ruxolitinib en mielofibrosis. Con respecto a la cuenta plaquetaria y el riesgo de trombosis o de hemorragia, sabemos que un individuo que tiene trombocitemia esencial y la cuenta plaquetaria es superior a 1,5 millones, el riesgo de hemorragia es mayor, y esto es porque los pacientes desarrollan un pseudo von Willebrand. Entonces, la reducción en la cuenta plaquetaria implicaría necesariamente disminuir ese riesgo o de desarrollar un von Willebrand secundario. Sí. Ahora, se han estudiado incluso pacientes que tienen riesgo alto de trombosis y se ha sugerido incluso que los pacientes que tienen trombocitosis pudieran tener un riesgo incrementado de resistencia a aspirina.
Entonces, las guías recomiendan incluso que aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de trombosis y que tienen una cuenta plaquetaria por arriba de 600,000 pudieran beneficiarse incluso de una doble dosis de aspirina por día. En lugar de 100 miligramos de aspirina Protect, por ejemplo, al día, 200 miligramos, una dosis cada 12 horas para vencer esta resistencia a la aspirina que se puede presentar en algunos pacientes y de esta manera ayudar a que no se presenten los eventos de trombosis. Sí, yo creo que es un muy buen comentario este sobre por la indicación o la recomendación de dar hidroxurea previo a cirugía, que no está basada claramente en evidencia. Es decir, es evidente que la trombocitosis extrema, en el extremo, es decir, más de 1.500.000 se asocia a mayor sangrado, pero en un paciente que no tenga este nivel, pues 800, 900.000, ¿por qué no? O sea, quizá lo cierto es que el tratamiento citoreductor no solo modifica el número de las plaquetas, sino quizá también las alteraciones funcionales o influye en otros aspectos. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el estudio PT1 que comparó Hidrea con anagrelide, y el control de la cifra de plaquetas en ambos grupos fue igual, y en cambio hubo menos trombosis con hidroxurea, que disminuye los leucocitos y que afecta de otra forma el endotelio. Entonces, bueno, la respuesta es no lo sabemos, pero en vista de los datos, pues un poco del riesgo tan importante de sangrado, es la recomendación de expertos. Probablemente no tendremos ningún estudio que lo analice porque es una situación excepcional, pero bueno, hay alguna base fisiopatológica que uno pudiera pensar por la cual pues puede ser interesante normalizar la cifra de plaquetas. Y en mielofibrosis, previo a esplenectomía, ahí sí que es muy importante mantener la cifra de plaquetas por debajo de 400.000 antes de la esplenectomía, porque si no te encuentras con que al quitarle el bazo hay una trombocitosis extrema que no hay forma de controlarlo y que se asocia tanto a sangrado como a trombosis. No era exactamente el tema de mi charla, ¿no? Pero en mielofibrosis, y vas a plantear una esplenectomía, es muy importante que la cifra de plaquetas esté normal antes del procedimiento. Una pregunta, ¿qué frecuencia de sangrías para llegar al objetivo terapéutico del nivel de hematocrito? ¿Qué frecuencia de sangrías consideran ustedes tolerable? Y sobre todo sus enfermos, ¿qué consideran tolerable? Esa también es una buena pregunta, ¿eh? En la fase inicial, bueno, ya sabemos que se recomienda pues 1 o 2 sangrías semanal hasta que se normaliza el hematocrito y luego muchos de nuestros pacientes, como desarrollan ferropenia, que frena de alguna forma la hematopoiesis, pues es fácil que muchos pacientes con una sangría cada 3 meses pues los puedas tener allí. En el estudio clásico del brazo solo de sangrías frente a sangría, clorambucil y esto, prácticamente todos los pacientes dejaron de recibir sangría solo. De hecho, la mediana de tiempo a los 5 años, creo que ya la mitad de los pacientes ya no estaban recibiendo sangría sola. Es un procedimiento que no se tolera a largo plazo y es verdad que probablemente hay criterios subjetivos a la hora de decidir, bueno, este paciente pues está viniendo con mucha frecuencia, esto es un trastorno para su vida profesional y entonces pues es probablemente un criterio de... Pero hay muchos otros también que con una sangría a los 2-3 meses lo tienes bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Les agradezco a todos, en nombre de la agrupación, su presencia y particularmente a los 3 ponentes. Muchas gracias.